Bueno, buenos días, mi nombre es Diana Ortega, soy residente de primer año en la especialidad de Radiología e Imagen en el Hospital Universitario. El día de hoy abordaremos el tema sobre anatomía y patología vascular pulmonar. Mis maestros asesores para la clase el día de hoy fueron el doctor Matías Salinas Chapa y el doctor Adrián Negreros Osuna. Algo del contenido que hablaremos el día de hoy sobre la clase, pues hablaremos un poco sobre anatomía y estas son algunas de las patologías que vamos a hablar un poco. Comenzando con la anatomía, pues vamos a recordar el origen de la arteria pulmonar, la cual se va a originar del tracto de salida del ventrículo derecho y esta va a discurrir superior y posteriormente hacia la izquierda y posterior a la aorta. Y se va a bifurcar inferior al arco aórtico en arteria pulmonar derecha e izquierda. La arteria pulmonar derecha y esta izquierda posteriormente se van a dividir subsecuentemente en ramas segmentarias y subsegmentarias. La arteria pulmonar derecha, esta es la arteria pulmonar principal, perdón, el tronco principal, la arteria pulmonar derecha va a ser un poco más ancha y más larga que la izquierda, va a tener un curso horizontal y se va a encontrar posterior a la aorta ascendente, a la vena cava superior y superior a la vena pulmonar superior del lado derecho. Y la arteria pulmonar izquierda va a ser un poco más corta y más pequeña que la arteria pulmonar izquierda y se va a discurrir un poco más posterior que la arteria pulmonar derecha. Hablando un poco sobre la anatomía, recordemos que cada una de las arterias pulmonares se va a dividir posteriormente en arterias lobares, posteriormente en segmentarias y subsegmentarias. Y pues cada una de estas arterias va a recibir el nombre de acuerdo al segmento pulmonar al que llegue. La arteria pulmonar derecha se va a dividir en 3 ramas lobares, de acuerdo a los lóbulos pulmonares. Se divide en arteria lobar superior, arteria lobar media y arteria lobar inferior, que está un poquito más posterior. La arteria lobar superior se va a dividir a su vez en 3 arterias segmentarias, las cuales corresponden a la arteria segmentaria apical, la anterior, que es esta, y la posterior, que está un poquito más atrás. La arteria lobar media, que es esta, se va a dividir en 2 segmentarias, que es la segmentaria medial y la segmentaria lateral. Y posteriormente la arteria pulmonar principal derecha se va a continuar como arteria interlobal para posteriormente continuar como arteria lobar inferior, la cual va a dar 5 ramas. La primerita que va a dar es la superior, que va a irrigar el lóbulo inferior pulmonar, y van a ser 4 basales, que es la basal anterior, basal posterior, basal medial y basal lateral. De manera similar, en la arteria pulmonar izquierda nos va a dar solamente 2 ramas lobares, que es la lobar superior y la lobar inferior. La lobar superior va a dar 3 ramas en sí, que es la ápico posterior, la segmentaria anterior y también nos va a dar la arteria lingular. La arteria lingular a su vez se va a dividir en 2 segmentos, que es la segmentaria superior y la segmentaria inferior. Y la arteria lobar inferior, parecido a lo que ocurre en el lado derecho, pues se va a dividir en 4 basales, que también llevan los mismos nombres: anterior, basal anterior, basal anterior, basal anterior, posterior, medial y la lateral. Las venas pulmonares, pues estas van a ser encargadas de llevar sangre oxigenada de los pulmones hacia la aurícula izquierda para posteriormente pasar a circulación sistémica. Tenemos 4 venas pulmonares, 2 del lado derecho y 2 del lado izquierdo, las cuales la vena pulmonar derecha pues va a drenar los segmentos de los lóbulos superiores y medios, y la inferior pues el lóbulo inferior. Y del lado izquierdo pues tenemos la vena, la superior, va a drenar lo que viene siendo el lóbulo superior y también lo de los segmentos lingulares, y pues la inferior pues drena el lóbulo inferior. Es importante nosotros como radiólogos poder distinguir las arterias pulmonares en un estudio de angiotomografía. Les pongo...
que en ocasiones es algo difícil, ya que pues es medio complicado poder distinguir cada una de las arterias lobares y segmentarias, ya que existen pues muchas variantes anatómicas y en ocasiones pues es difícil seguirlas, pero pues hay que darnos una idea más o menos de cómo las podemos encontrar. Comenzando pues, recordemos que es el tronco pulmonar principal, la cual se va a dividir en principal derecha y arteria pulmonar principal izquierda, de las cuales de la pulmonar principal derecha recordemos que va a dar 3 lobares. Esta corresponde a la lobar superior, la cual se va a dividir en 3 segmentarias. Esta chiquita corresponde a la anterior, esta a la posterior, y pues se va a continuar como apical. Ok, entonces la lobar superior tenemos la anterior, la posterior y pues la apical, que es esta. También tenemos la lobar media, que es esta, y recordemos que va a dar la segmentaria medial y segmentaria lateral. Y la lobar inferior, que es esta. La primera rama que va a originar pues es la superior para el lóbulo inferior, y posteriormente las basales, que es la basal anterior de este lado. Sí, perdón. Se va a continuar como la interlobar y luego ya va a dar la lobar inferior, que esta va a dar pues las 5 ramas, que es la superior, como ya mencioné, la basal anterior, basal lateral, y aquí da la basal posterior, que en este caso la basal posterior da la basal media, que pues lo normal es que se origine de la lobar inferior, pero en este caso la lobar media, perdón, la basal media pues la está dando la arteria posterior, que es esta. Y del lado izquierdo tenemos la principal izquierda, la cual va a dar las dos lobares, lobar superior y lobar inferior. De la lobar superior pues se van a originar la rama ápico posterior, que posteriormente se va a dividir en otras subsegmentarias, y la anterior, que es esta, segmentaria anterior. Y recordemos que también la lobar superior del lado izquierdo da las ramas lingulares, que se van a dividir en superior e inferior. Y finalmente tenemos la lobar inferior. Como que te sido para abajo, ¿no? Sí, aquí está. Ajá, esto sí. Aquí tenemos la anterior y la ápico posterior. Del lado izquierdo. Del lado izquierdo nada más son los. Sí. La ápico posterior, que es un solo segmento, y la anterior, sí. Y también de la lobar superior, pues da la lingular, que la lingular va a dar las 2 ramas, la superior y la inferior, que son estas. Y finalmente la lobar inferior, que pues también van a dar sus 4 ramas, las basales, basal anterior, la posterior, la lateral, que son de este lado, y me parece que la medial se continúa como por acá. Como ya mencioné, pues es un poco complicado seguirlas, ya que pues sí nos consume un poco de tiempo y como mencioné, pues va a haber muchas variantes anatómicas, pero pues es importante más o menos para darnos una idea de cómo van a estar distribuidos. Ahora sí, hablando un poco sobre patología vascular pulmonar, vamos a comenzar con la malformación arteriovenosa, la cual esta va a ser una anomalía un poco frecuente. Se dice que se presenta en 3 pacientes de cada 100,000, va a ser más comúnmente en mujeres, y esta va a ser una dilatación de los vasos pulmonares con una comunicación entre arterias y venas pulmonares,
creando un shunt de izquierda a derecha. Habitualmente los pacientes van a ser asintomáticos, va a ser un hallazgo, pero cuando se presentan síntomas, pues pueden presentar disnea, astenia, algún soplo o pueden llegar a presentar hemoptisis. Habitualmente pues está asociado a es de origen congénito. Se dice que está más asociado al síndrome de telangiectasia hemorrágica hereditaria, que esta es una enfermedad autosómica dominante, la cual está caracterizada por anormalidades vasculares, pero se ha reportado que algunos casos pueden llegar a ser también adquiridos. La clave diagnóstica que nos va a poder ayudar a nosotros para poder sospechar de una malformación arteriovenosa por estudios de imagen, pues va a ser visualizar una imagen similar a un nódulo. Por radiografía, pues como ya mencioné, vamos a poder observar como nódulos o consolidaciones, los cuales van a ser variables en tamaño y habitualmente se van a localizar en las porciones mediales o inferiores de los pulmones. Como ya mencioné, pues, bueno, como un ejemplo en esta radiografía posterior de tórax, se observa a nivel del lóbulo superior del pulmón derecho, pues una imagen que pudiera asimilar un lóbulo, pero observamos que se encuentra pues de bordes mal definidos, podríamos decir que está bilobulada, pero aquí lo importante es visualizar que se va a continuar o va a tener comunicación con los vasos pulmonares. Obviamente cuando vemos este tipo de imágenes a través de una radiografía, pues no podemos dar un diagnóstico, solamente pues dar imágenes sugestivas y sugerir que se realice algún otro estudio de imagen para poder evaluar más, para caracterizarla de mejor manera. La tomografía pues va a ser el mejor método diagnóstico, como ya mencioné lo vamos a observar como nódulos, los cuales van a ser bien definidos, pero aquí la característica es que van a presentar una arteria y una vena, las cuales se van a estar pues llegando y drenando pues el mismo nódulo. Tenemos una clasificación, las cuales se compone de malformación arteriovenosa simple. Se dice que es simple cuando solo va a presentar una arteria segmentaria alimenticia. Se dice que es compleja cuando presenta dos arterias segmentarias y difusa cuando el paciente presenta múltiples malformaciones arteriovenosas. En este ejemplo de una tomografía de tórax contrastada, en ventana mediastinal, pues observamos, esta tomografía corresponde al paciente de la radiografía previa, pues a nivel de mi tórax izquierdo observamos una imagen nodular, la cual pues tiene presencia de contraste y la característica, como ya mencioné, es observar que le está llegando una arteria segmentaria a la imagen nodular y pues en una imagen más inferior a esta, que corresponde a la que está aquí abajo, pues observamos también cómo se continúa con los vasos pulmonares y pues en este paciente, debido a las características, pues se le diagnosticó una malformación arteriovenosa simple. El síndrome de la cimitarra es una anomalía congénita, también es poco frecuente, donde va a existir un retorno venoso anómalo de la vena pulmonar derecha y la cual va a drenar en otro sitio que no sea la aurícula izquierda. Recordemos que habitualmente pues, las venas pulmonares van a desembocar en la aurícula izquierda ya con la sangre oxigenada, pero en estos casos pues habitualmente la vena pulmonar derecha va a drenar habitualmente hacia la cava inferior, aunque también pueden tener otros sitios de drenaje como puede ser la aurícula derecha o inclusive en las venas suprahepáticas. Tiene un porcentaje de presentación bajo, se dice que hasta el 2% de las cardiopatías congénitas y habitualmente, bueno, se le llama cimitarra ya que la imagen que presenta va a ser similar a la espada china o a la espada oriental, que pues va a similar a una espada cimitarra. Ahorita más adelante lo vamos a ver en algunas imágenes. En esta patología se va a presentar una hipoplasia del pulmón derecho por el retorno anómalo que existe. También una característica es que vamos a poder observar dextroposición del corazón. Esto significa que el corazón va a estar desviado hacia la derecha, no va a presentar dextrocardia, que pues es diferente, es solamente la dextroposición. Va a existir la comunicación anómala hacia la vena cava inferior más habitualmente, aunque también, como ya mencioné, puede estar presente hacia algún otro sitio. Y también va a existir un shunt de izquierda a derecha. Algunos pacientes, debido a la sobrecarga pulmonar, en estadios avanzados, pues van a llegar a presentar datos de hipertensión pulmonar. Habitualmente existen anomalías que pueden estar asociadas con el síndrome de la cimitarra,
que es la hipoplasia pulmonar, la dextroposición cardíaca, defectos del septum secundum, hernias diafragmáticas o pulmones en herraduras. Y cuando se presenta en la forma infantil, pues puede llegar a estar presentado a defectos un poco más severos, como son los defectos de los septos interventriculares, conducto arterioso persistente, hipoplasia del arco aórtico, coartación aórtica, inclusive tetralogía de Fallot. Aquí la clave diagnóstica que nos va a poder ayudar a sospechar, pues eso va a ser observar el trayecto de la vena, que va a ser una vena vertical, que va a estar curviada, va a estar en el hemitórax derecho y va a estar paralela al borde cardíaco. En la radiografía vamos a poder observar algunos datos, que es la hipoplasia pulmonar debido al drenaje anómalo, la dextroversión y la vena cimitarra. La vena cimitarra pues es esta imagen que les comentaba que se parece a la espada oriental, la cual la vamos a encontrar lateral al borde cardíaco. Por ejemplo, aquí en esta radiografía de tórax posterior, lateral al borde derecho del corazón, podemos observar esta imagen. Si somos atentos, pues sí la podemos llegar a observar, la cual presenta pues esa forma como de espada y se encuentra lateral al borde del corazón, y además el pulmón derecho va a presentar hipoplasia en comparación con el izquierdo, presentando pues la forma de la espada. Y en este otro ejemplo también de radiografía posterior, observamos el mismo dato a este nivel lateral al borde cardíaco, observamos la imagen de la vena cimitarra con dextroposición, la línea, el corazón más bien está desviado hacia la derecha, y también observamos la hipoplasia pulmonar en comparación con el pulmón izquierdo. Por tomografía, pues vamos a ver los mismos hallazgos que una radiografía, pues vamos a observar el trayecto de la vena, también vamos a poder observar la hipoplasia pulmonar, pero la tomografía nos va a poder ayudar para evaluar exactamente en dónde llega el drenaje de la vena pulmonar anómala. Como ya mencioné, pues lo más común es que llegue hacia la vena cava inferior, pero puede llegar hacia algún otro sitio. En este ejemplo, pues puse una tomografía toracoabdominal contrastada en fase venosa portal, donde pues observamos evidentemente una disminución del tamaño del pulmón derecho en comparación con el izquierdo. Observamos las estructuras de la línea media desviadas hacia la derecha, y pues se observa la vena cimitarra, que es esta vena pulmonar, la cual en este caso va a drenar hacia la vena cava inferior. Estas otras dos imágenes son reconstrucciones coronales en proyecciones de máxima intensidad, donde prácticamente vamos a observar las mismas características. Observamos la vena cimitarra, en este caso pues observamos cómo en lugar de llegar a la vena cava inferior, que es lo más común, va a llegar a drenar directamente en la aurícula derecha. Y en este otro ejemplo observamos igual lo mismo, la vena cimitarra, que en esta ocasión pues va a llegar a cruzar el diafragma y va a llegar hacia la vena cava inferior también. La vena cava izquierda superior persistente se considera que es como una variante, la cual se considera que es la variante anatómica más común del sistema venoso del tórax. Esta se va a formar cuando la vena cardinal anterior no se oblitera durante la vida fetal para formar el ligamento de Marshall. Y esta se va a originar de la confluencia de la vena subclavia y de la vena yugular, y va a discurrir inferiormente sobre el hemitórax izquierdo y va a drenar en el seno coronario. Tiene una incidencia de 0.3 a 0.5% en la población en general. En el 12% de los pacientes se asocia con alguna cardiopatía, que habitualmente son defectos septales o defectos auriculares, también pueden presentar coartación aórtica, entre otras anomalías, y habitualmente suele ser un hallazgo incidental. Los pacientes son totalmente asintomáticos y la vamos a sospechar en los pacientes en los que habitualmente se les coloque un catéter venoso central o algún marcapaso, y nos demos cuenta que pues la terminación del cabo pues se encuentra desplazada hacia el hemitórax izquierdo y no hacia el derecho como habitualmente debería de presentarse. En la radiografía, pues si tomamos una radiografía, pues habitualmente no vamos a observar algún hallazgo, a menos que, como ya mencioné, al paciente se le haya colocado un marcapaso o algún catéter venoso central, y posteriormente a la colocación se le toma una radiografía de tórax para observar la localización de este, y nos demos cuenta que pues el catéter está lateralizado hacia la izquierda.
como es este ejemplo, en un paciente masculino que tenía 3 años, en el cual se le aplicó un catéter venoso central y después de la toma de la radiografía para observar la posición de pues se dieron cuenta que el catéter estaba hacia el lado izquierdo, hacia el emitórax izquierdo y quedaba lateral al arco aórtico. Entonces pues se le dio el diagnóstico de una vena cava izquierda persistente. Hay que checar que no sea arterial. Okay. Porque se puede por la arteria y... Sí, ajá, que esté mal colocado y pues que en realidad sea la arteria y no la vena. Sí, no. Un bolígrafo. La tomografía de tórax, pues habitualmente no se pide en estos pacientes, solamente a lo mejor como para rectificar la variante anatómica, pero como ya mencioné, habitualmente va a ser un hallazgo incidental. Y pues vamos a observar las mismas características sobre un vaso vertical que va a recorrer el mediastino superior del lado izquierdo y se va a encontrar lateral al arco aórtico y al tronco de la arteria pulmonar. Estos casos corresponden a pacientes de aquí de nuestro centro, en el cual la primera imagen es una tomografía de tórax en una reconstrucción en coronal, donde pues observamos, el paciente estaba totalmente asintomático, no presentaba ningún síntoma, el estudio se la realizó por otro motivo, y pues se dio el hallazgo de que se encontraba la vena cava superior izquierda persistente, la cual llegaba a drenar al seno venoso. Y en este mismo paciente, pues en un corte coronal, en una vista axial, pues vamos a observar que este vaso se va a encontrar lateral al arco aórtico. Y pues en este paciente encontrábamos normal la vena cava derecha, pues la vena cava normal, la cual se ha reportado que puede llegar a estar de tamaño normal, inclusive puede llegar a estar hipoplásica, o en algunos otros casos, como este paciente que también es aquí del hospital, que se encontraba ausente y solo presentaba pues la vena cava izquierda persistente con ausencia de la derecha. En este caso, pues todo el drenaje de la cabeza y de la extremidad se generaba por la vena cava izquierda, que también llegaba a drenar al seno coronal. La estenosis pulmonar es una anomalía congénita en la cual va a existir estrechamiento del tracto de salida, ya sea a nivel del ventrículo derecho, en el nivel de la salida del ventrículo derecho, a nivel de la válvula pulmonar o también inclusive en la arteria pulmonar. Habitualmente pues va a ser un defecto aislado, aunque también se puede asociar a alguna otra patología como defectos septales, auriculares, ventriculares. Puede presentar conducto arterioso persistente. También los pacientes en tetralogía de Fallot pueden presentar una estenosis pulmonar o inclusive estar presentes en otros síndromes como el síndrome de Noonan. La localización de la estenosis, como ya mencioné, puede presentarse en diferentes porciones, llegando a presentarse en el infundíbulo, a nivel de la válvula pulmonar, que es habitualmente lo más frecuente, puede estar incluso supravalvular o llegar hasta alguna de las ramas de las pulmonares. Aquí la clave diagnóstica que nos va a poder ayudar a hacer el diagnóstico va a llegar a observar una dilatación posobstructiva a nivel de la estenosis, posterior a la estenosis. La radiografía pues no va a ser específica, pero pues nos va a ayudar a identificar algunos datos que nos pueden hacer sugerir que el paciente está presentando una estenosis pulmonar. Habitualmente se van a presentar una hipertrofia del ventrículo derecho por toda la fuerza que está presentando para poder llegar a superar la presión de la estenosis, y con una dilatación posobstructiva, además con un flujo pulmonar anómalo que lo denominamos o se denomina signo de Chen, que esto es debido a que en esta patología, después del nivel de la estenosis, el flujo pulmonar tiende a irse más hacia la izquierda y pues esto provoca que exista más flujo y más vascularización en el hemitórax izquierdo, que pues es conocido como el signo de Chen. En estos ejemplos, del lado izquierdo puse también una radiografía en proyección anteroposterior del tórax, donde podemos observar un tamaño del corazón normal, pero existe una prominencia del tronco de la pulmonar, el cual se extiende hacia la arteria pulmonar izquierda, pero en este paciente pues no observamos alguna patología pulmonar, observamos los campos pulmonares limpios.
A diferencia de esta segunda radiografía, en donde observamos una arteria pulmonar izquierda dilatada, la cual, si somos un poco más, si lo observamos un poquito con más atención, podemos observar que en la base pulmonar izquierda existe un aumento de la radiopacidad, la cual pues está en relación con el signo de Chen, que es por lo que ya mencioné, que existe un aumento del flujo, o el flujo vascular se va como que más hacia la izquierda, provocando que aumente la vascularidad a ese nivel del tórax. Por una tomografía, pues vamos a observar también directamente en donde se encuentra el nivel de la estenosis con la dilatación postestenótica. Y, por ejemplo, en esta tomografía, en una reconstrucción sagital, pues observamos aquí el nivel de la estenosis con una evidente dilatación de la vena pulmonar, la cual se llega también a presentarse hacia segmentos más posteriores con una hipertrofia del ventrículo derecho. El tromboembolismo pulmonar pues va a estar causado por trombos, los cuales van a viajar de diferentes partes del cuerpo, principalmente de miembros inferiores. Se reporta que hasta el 70% de los pacientes que presentan tromboembolismo pulmonar van a presentar trombosis venosa profunda en miembros inferiores. El cuadro clínico pues va a estar caracterizado por un inicio súbito de dolor torácico, de disnea, de desaturación y de taquicardia. Existen múltiples factores de riesgo. Por mencionar algunos, pues sería la inmovilización prolongada, un estado de embarazo, que la paciente consuma anticonceptivos orales, que el paciente esté presentando por un proceso de malignidad, toma de anticoagulantes, etc. El 15% de los pacientes que tengan tromboembolismo pulmonar van a presentar un infarto pulmonar, y aquí la clave diagnóstica que nos va a poder ayudar a hacer el diagnóstico va a ser observar el defecto de llenado de las arterias pulmonares por los métodos de imagen. Radiografía, pues obviamente no vamos a poder diagnosticar un TEP, pero pues existen diferentes signos que nos pueden dar una idea de que el paciente a lo mejor puede estar presentando un tromboembolismo. Algunos de estos signos son el signo de Fleischner, signo de Westermarck, signo de la joroba del Hampton y algunos otros más que por ejemplo puede presentar atelectasias, derrame pleural, etc. En esta radiografía póstero anterior, lo que nos llama la atención de primera instancia pues es una dilatación o un aumento del tamaño de la arteria pulmonar derecha, la cual esta pues es consistente con el signo de Fleischner, y esto es debido a que a este nivel aproximadamente existe el trombo, y esto ocasiona, el trombo va a ocasionar una dilatación previa al nivel donde se encuentra el trombo, pues dándonos esta imagen de una dilatación de la arteria pulmonar que pues es consistente con el signo de Fleischner. Esta otra radiografía de tórax, una anteroposterior, observamos en las bases pulmonares un aumento de la radiopacidad, que esta va a ser secundaria o oligoemia, pues debido a la disminución del flujo sanguíneo posterior a la obstrucción del vaso. En este caso, pues el signo es consistente con el signo de Westermarck, que como ya lo mencioné es una oligoemia secundaria. Y en esta otra radiografía observamos a nivel de base pulmonar derecha un aumento de la radiopacidad, la cual presenta como forma triangular con un vértice dirigido hacia el corazón, que este es consistente con el signo de la joroba del Hampton, que recordemos que este signo se va a presentar en los pacientes que presenten o que lleguen a un estado de infarto pulmonar. Por tomografía, puedes realizar una angiotomografía pulmonar, va a ser el estudio de elección para diagnosticar un tromboembolismo pulmonar, y lo vamos a visualizar como defectos de llenados en los vasos pulmonares, los cuales este defecto de llenado puede ser total o parcial. Habitualmente va a ser bilateral y se puede extender desde el tronco principal hasta las arterias segmentarias o las subsegmentarias. Algún otro dato que también podemos observar aparte del defecto de llenado va a ser la dilatación de la arteria pulmonar, que ya vimos el ejemplo de la radiografía, o también si el paciente está presentando un infarto pulmonar lo podemos observar como opacidades periféricas. También, como ya todos sabemos, pues el Dual CT es una herramienta de imagen que nos ayuda mucho en estos casos.
sobre todo con el mapa de yodo y el set efectivo, en el cual los vamos a poder observar como defectos de perfusión en cuña que se van a presentar en las zonas que no estén perfundidas debido al tronco. En estas imágenes de ejemplo, pues son del mismo paciente. Presentamos una angiotomografía, en la cual este es un nivel un poco más superior, donde podemos observar el tronco de la pulmonar con sus ramas principal derecha y izquierda, y a este nivel observamos un defecto de llenado de la luz, el cual pues se está extendiendo de manera bilateral, tanto a las ramas derechas y a las ramas izquierdas, que en una imagen más inferior, ya observando el nivel de las arterias subsegmentarias, también observamos que se encuentran o no están captando contraste, pues que es compatible con defectos de llenado, las cuales se extienden hacia las arterias subsegmentarias. Y en este paciente, pues en la visualización del set efectivo con el Dual CT, pues podemos observar defectos en la perfusión, los cuales se observan como diferente color, en este caso se observan como un tono más celestito, que son compatibles con áreas de hipoperfusión. Estos dos ejemplos son para visualizar los signos a los cuales se les llama el signo de las vías del tren y el signo de la pastilla de menta, los cuales son consistentes con defectos de llenado parciales de la luz del vaso. Se le dice que es un signo de la vía del tren, ya que en una reconstrucción en sagital pues vamos a poder observar ese defecto de llenado, principalmente que en el centro del vaso, que solamente capta contraste en la periferia de este, simulando una imagen pues de unas vías del tren. Y en esta otra imagen, que es el signo de la pastilla de menta, por la similitud con esta imagen, pues se observa también un defecto de llenado en el centro del vaso con la captación de contraste periférica. Esto es en una vista axial. La hipertensión pulmonar pues va a ser un aumento de la presión en la circulación pulmonar. Se dice que se presenta cuando tenemos más de 25 milímetros de mercurio en reposo. Hay diferentes causas, ya como todos sabemos, existen causas idiopáticas debido a enfermedades pulmonares, a obstrucciones arteriales, trastornos hematológicos, o también pues la causa más común va a ser secundaria a una enfermedad cardíaca, principalmente a insuficiencia cardíaca o posteriormente infartos cardíacos. El cuadro clínico pues se va a presentar de manera progresiva, pacientes que presenten disnea, fatiga, dolor torácico, etc. Y la clave diagnóstica para poder hacer el diagnóstico va a ser un crecimiento del tamaño del tronco pulmonar. Por radiografía vamos a poder observar algunos datos que nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico, como es el crecimiento del tronco de la pulmonar, que ya mencioné que es como que el dato más específico que podemos observar. También va a ser la medida de las arterias interlobales, las cuales se dice que es mayor de 15 milímetros en mujeres y 16 milímetros en hombres, aunque pues esto no es un dato objetivo, ya que en la radiografía pues no podemos hacer este tipo de mediciones. Se puede llegar a presentar una silueta cardíaca normal o con un crecimiento de las cavidades cardíacas derechas, o también dependiendo de la causa de la hipertensión pulmonar, pues podemos observar patología en los campos pulmonares, como puede ser un derrame, edema, enfisema, fibrosis, nódulos, etc. Estos dos ejemplos son pues dos imágenes de radiografías, en donde en la primera podemos observar solamente un aumento del tamaño de la arteria pulmonar derecha, la cual pues como recordemos es como el dato más específico que vamos a poder observar. Y en este paciente pues la verdad es que observamos la silueta cardíaca bien definida, no observamos que tenga algún crecimiento, y los campos pulmonares los observamos sin algún dato de patología, a diferencia de este otro paciente en el que también observamos aumento del tamaño de las arterias pulmonares, tanto de la derecha como de la izquierda. Observamos una evidente cardiomegalia y también pues infiltrados pulmonares caracterizados más que nada por fibrosis en las bases pulmonares. Por tomografía pues existen muchos datos que se pueden presentar en la hipertensión pulmonar, pero pues aquí puse algunos de los más característicos porque pues si no mencionaríamos muchos. Como ya mencioné, el principal va a ser evaluar el tamaño del tronco pulmonar, el cual pues por una tomografía sí la podemos medir
Se dice que el tamaño normal del tronco pulmonar es menos de 29 milímetros. Cuando es mayor a este tamaño, pues ya lo podemos dar como que está aumentada de tamaño. También podemos medir las arterias pulmonares principales. La medida para decir que está aumentada de tamaño es arriba de 18 milímetros. También podemos observar el diámetro de las arterias segmentarias en comparación al bronquio. Habitualmente van a presentar pues un tamaño similar. Sin embargo, cuando la arteria segmentaria está más aumentada de tamaño que con el bronquio con el que discurre, pues se dice que está aumentada de tamaño. También podemos observar el diámetro de la arteria pulmonar en comparación con la aorta. También tienen un tamaño similar, entonces si la arteria pulmonar está aumentada, en comparación a la aorta decimos que también está dilatada. Podemos encontrar una hipertrofia del ventrículo derecho con un grosor de mayor de 4 milímetros. También podemos presentar el ventrículo derecho dilatado, un crecimiento de la aurícula derecha, presentar inversión del tabique interventricular, que este va a ser un dato de severidad en los pacientes con hipertensión pulmonar, y pues se puede presentar derrame pericárdico, dilatación de la vena cava inferior y de las arterias suprahepáticas por el reflujo que presentan los pacientes, y en campos pulmonares pues se pueden presentar múltiples infiltrados dependiendo de la causa primaria de la hipertensión pulmonar. Aquí son dos imágenes con acercamiento hacia el tronco de la pulmonar, solamente para checar las medidas en donde se tiene que hacer. Para medirle el tronco de la pulmonar lo tenemos que hacer en un plano axial, en donde a nivel de la bifurcación de ambas arterias pulmonares. Recordemos que la medida normal va a ser menos de 29 milímetros. Y en esta otra imagen, pues es solamente para evaluar que también la podemos medir con la aorta ascendente. Recordemos que tienen que tener un diámetro similar, como pues se observa en otra imagen, de la medida de la aorta y del tronco de la pulmonar. Pues en esta existe un evidente aumento de tamaño del tronco de la pulmonar, y pues decimos que es un dato de hipertensión pulmonar. Esta otra imagen con acercamiento hacia cavidades cardíacas solamente lo puse para ejemplificar que se puede presentar engrosamiento de la pared del corazón, la cual mencionamos que es arriba de 4 milímetros, y también la inversión del tabique interventricular, que pues esto es por aumento de la presión de las cavidades derechas, aumenta la presión y el tabique se va a desplazar hacia la izquierda, que pues esto, como mencioné, es un dato de severidad. Y por mencionar algunas de las características que se pueden presentar en pulmones, pues son dos imágenes a nivel de las bases pulmonares, donde a nivel como subpleural observamos la presencia de estos vasos periféricos, los cuales pues no deben de estar presentes a este nivel, que esto es compatible con neovascularización. Y estos son otros ejemplos de imágenes de pacientes que presentan datos de hipertensión pulmonar. Esta es una imagen axial y esta es una reconstrucción en coronal, donde se observa un evidente aumento de tamaño de las cavidades cardíacas con aumento del grosor de la pared. Esta también representa lo mismo que esta imagen. Esta tercera imagen pues es un corte axial a nivel del tronco de la pulmonar. Recordemos que la medida es mayor de 29 milímetros y también hay que compararla con el diámetro de la aorta adyacente, pues aquí evidentemente está aumentada de tamaño. Esta es una reconstrucción en coronal con proyección de máxima intensidad, donde se observa también el aumento del tamaño de estas, principalmente son en las arterias, en las ramas derecha e izquierda, y cómo la dilatación llega a presentarse a las arterias lobares, inclusive a las segmentarias. Esta también representa lo mismo que esta, y esta última imagen en un corte axial, pues a nivel más o menos de las bases pulmonares observamos cómo hay material de contraste hacia la vena cava inferior y hacia las venas suprahepáticas, que esto es compatible con el reflujo que los pacientes con hipertensión pulmonar presentan. ¿Aumentar de tamaño? Sí, también aumentar de tamaño. El secuestro pulmonar, pues es una anomalía poco frecuente, que va a consistir en un segmento de parénquima pulmonar, el cual es no funcionante, pero que va a recibir comunicación, que no va a presentar comunicación con el árbol traqueobronquial, pero sí va a recibir un aporte vascular. Se dice que hay dos tipos.
el secuestro pulmonar intralobar y el extralobar, siendo el intralobar el más frecuente. Estos se van a diferenciar que el secuestro pulmonar extralobar va a poseer su propia capa pleural y el intralobar pues va a compartir la pleura visceral con el pulmón del lado del que se presenta. Es más común que se presente en el pulmón izquierdo que en el derecho y habitualmente va a estar ubicado hacia lóbulos inferiores. A diferencia de la mayoría de las patologías que presenté previamente, en la que los pacientes o la mayoría son asintomáticos, estos pacientes van a tener un cuadro clínico como infeccioso, van a poder presentar fiebre, tos, dolor pleural, inclusive se dice que pueden llegar a presentar hemoptisis. Habitualmente van a presentar síntomas, pero el 15% de los pacientes puede ser un hallazgo incidental. Se dice que no está asociado a alguna otra anomalía, pero se ha visto que pueden estar relacionados o que también pueden existir quistes broncogénicos. Por radiografía y tomografía, pues los datos que podemos encontrar son similares. Habitualmente se van a llegar a confundir con algún nódulo o con alguna masa, porque pues el modo de presentación es a través de una imagen de una masa o una consolidación, la cual puede ser homogénea, heterogénea y puede llegar a presentar áreas quísticas o niveles de aire líquido. Y por tomografía pues lo vamos a ver igual, como masas o consolidaciones que al momento de administrar contraste puede llegar a tener un realce homogéneo, heterogéneo. La verdad es que van a tener diferentes espectros de características, pero aquí por tomografía lo importante es que va a tener la arteria nutricia que habitualmente va a estar llegando de la aorta descendente, una rama de la aorta descendente. Aquí puse un ejemplo es el mismo paciente. La primera imagen corresponde a una radiografía donde a nivel pulmonar izquierdo en lóbulo inferior, perdón, en segmentos inferiores vamos a poder observar una imagen que la verdad es que pues se ve de características, pues no es algo sólido, sino que inclusive tiene como que nivel de aire, no se la podemos definir bien. En este paciente pues se le realizó un... Aquí. Pero eso no es el secuestro. Acá. Fíjate el TAC, ¿dónde está? Sí. Justo adyacente a la aorta descendente. Entonces localiza la aorta en la radiografía y va siguiendo. O sea, nada que ver con lo que estás haciendo. Sí. Se borra, hace signo de la silueta de ese secuestro pulmonar con la aorta descendente, se borra el borde lateral y va siguiendo desde el botón aórtico hacia abajo. Llega un punto en que ya no puedes ver el borde lateral de la aorta porque el secuestro pulmonar está haciendo silueta. Sí. Y pues, gracias doctor. Y pues en este paciente se le realizó la tomografía contrastada en el que se evidenció una masa lateral de la aorta. La verdad es que tenía un realce heterogéneo y aquí lo importante o la clave diagnóstica fue que recibía una rama de la aorta descendente y pues fue compatible o le dieron el diagnóstico de un secuestro pulmonar. Y estas imágenes solamente las puse para comparar o visualizar las diferentes características que se pueden tener, que no siempre se va a presentar con las mismas características, sino que pueden ser masas completamente regulares o pueden tener ser irregulares con contraste, que a la administración de contraste tengan un realce homogéneo, heterogéneo. Pueden tener, como ya mencioné, áreas quísticas o áreas de aire. Y lo importante, como ya mencioné, pues va a ser que reciben ese aporte de principalmente ramas de la aorta descendente, como vemos en esta imagen, pues habitualmente están localizadas en bases pulmonares. Y la característica de todas estas imágenes son las similitudes que presentan esta rama, la cual pues va a estar irrigando ese segmento del pulmón que va a estar secuestrado, se dice. Y pues sería todo de mi parte. Si tengan algún comentario, alguna duda.